Damos la bienvenida desde la capital de la República por vía telefónica a la está en la ciudad de Cuenca, pero por vía telefónica al doctor Marco Andrés Ávila, subsecretario nacional de la política. En la semana que termina también hubo una reorganización en el gabinete del presidente Lenín Moreno. Y entre otras cosas, el Ministerio del Interior absorbió a la Secretaría de la Política y tomaría nuevamente funciones y nombre del Ministerio de Gobierno que existía anteriormente en el país. Quisiéramos, doctor Ávila, al tiempo de darle la bienvenida, que nos explique en primer lugar sobre este cambio de organización burocrática, cómo queda la Secretaría de la Política y también le rogaríamos aclararnos cómo queda usted en su cargo. Hola Gustavo, buenos días, un placer poderlo saludar. Efectivamente, le saludo desde acá de la ciudad de Cuenca. Usted entenderá, nuestras funciones nos tienen fuera de la ciudad durante la mayoría de la semana, y las pocas horas que tenemos acá en Cuenca la aprovechamos con la familia. Por eso me excuso de haberles visitado personalmente, pero siempre con el gusto de poder conversar con ustedes. Efectivamente, creo que el Ministerio de Gobierno, entendido así, es de los más antiguos en la historia del país. Me parece que data del año 1840, 1850, y siempre o generalmente tuvo esa concepción de manejar los dos lados de alguna manera de la relación política del gobierno. Por un lado, el diálogo, de alguna manera ese espacio de confluencia de la política pública con los otros sectores del gobierno, de los otros sectores del Estado, y por otro lado, la fuerza pública como tal, la policía como tal. Pero más o menos hace 10 años se tomó la decisión en su momento de dividir estas funciones. Por un lado, seguir manteniendo en el Ministerio del Interior el manejo de la policía como tal, y por otro lado, el espacio de diálogo sobre las políticas públicas y el relacionamiento con las otras entidades del Estado en la Secretaría de la Política. Ustedes conocen, vivimos una época de reorganización del Estado, de reinstitucionalización y de, en lo posible, ahorro. Entonces, en esa concepción, entiendo, ha sido la decisión del presidente de la República de unificar nuevamente estas dos carteras de Estado en una sola, que va a tomar nuevamente la denominación histórica del Ministerio del Gobierno. Para eso existirá un proceso, de acuerdo al decreto existente, de más o menos 90 días, en la que, previo un estudio, previo un análisis, se fundan las dos y se optimicen algunas de las funciones que venían a lo mejor repitiéndose entre unas y otras. Por ejemplo, para darle un ejemplo, Gustavo, el tema de gobernaciones se manejaba por un lado desde la Secretaría de la Política con la articulación de la política pública como tal, y por otro lado desde el Ministerio del Interior con la coordinación en relación al funcionamiento de la fuerza pública, de la policía. En este caso, entendería yo, va a ser una sola subsecretaría que maneje este tema. Es uno de los ejemplos nada más que pongo para que los radioescuchas nos puedan comprender. En mi caso, Gustavo, yo asumí el viceministerio o la subsecretaría general, digamos que es el nombre formal, por cuanto el ministro a cargo de la cartera no es un ministro, sino es un secretario. En ese sentido, la denominación es subsecretaría nacional, hace aproximadamente un mes y medio. Por ahora me mantengo en el cargo, iremos coordinando con la nueva ministra, hemos tenido algunas reuniones, una buena relación. ¿Qué le ha dicho además María Paula Romo por el momento? Estamos trabajando, hemos tenido ya, como repito, algunas reuniones de coordinación sobre varios temas que maneja la Secretaría. No me aventuro a decir si me voy a quedar de largo plazo o de corto plazo. En teoría sigo ratificado en funciones. Tendremos que irlo evaluando. La ministra obviamente siempre tiene la posibilidad de contar con la gente que ella crea en cada una de las dependencias. En el caso de mi viceministerio, yo tengo debajo de mí en la organización 7 subsecretarías. Por lo tanto, la labor que cumpla, independientemente sea yo u otra persona, es bastante importante por cuanto le permite al ministro la articulación de esas 7 subsecretarías. Tenemos, por ejemplo, la primera subsecretaría, para comentarle nada más, Gustavo, para que se entienda un poco la labor de la secretaría, es la subsecretaría de Gobernabilidad, que es la que trata justamente con todas las gobernaciones y el Ejecutivo desconcentrado. La segunda es la subsecretaría de Relacionamiento Interinstitucional, que trata, por ejemplo, con la Asamblea Nacional el trámite de leyes. Ahora, puntualmente, por ejemplo, estuvimos revisando la Ley de Comunicación, la Ley de Defensoría del Pueblo, algunas reformas del COGEP. También trata con el Consejo de Participación Ciudadana, la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral, etcétera. Tenemos la otra subsecretaría, que es la de GATT,
que tiene que ver toda la relación con los consejos provinciales, con las prefecturas, con los municipios, el apoyo hacia ellas para la asignación de presupuestos, para proyectos, por ejemplo, de agua potable, etcétera. La otra es la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, que hace una especie de socialización y de nexo entre el Ministerio de Minas, por ejemplo, y las comunidades, que también es un aspecto bastante conflictivo en el país. La otra es de organizaciones sociales, ahí tiene que ver, por ejemplo, todo lo que es el diálogo con la CONAIE, el relacionamiento con los jubilados, el tema con los maestros, es decir, también un trabajo bastante sensible en esa subsecretaría. La otra es de plurinacionalidad, que tiene que ver todo con las nacionalidades y etnias del país, su organización, su reconocimiento con el pueblo Shuar, con el pueblo Fish, con los Táparas, que también no están exentos de conflictos. Bien, ustedes entenderán la vayamos, dinámica. doctor Ávila, a los hechos recientes, contemporáneos y de los últimos días. ¿Qué papel cumplió la Secretaría de la Política en la crisis de la vicepresidenta y en el desenlace que se dio? Bueno, realmente desde la Secretaría, ella en su momento la secretaria o la ministra encargada tiene el espacio de articulación directo con el presidente, en un espacio de reunión en el que se coordinan generalmente con el consejero de gobierno, el secretario particular de la presidencia, el secretario general de la presidencia de igual manera, la secretaria de la política, el secretario de comunicación. Es en ese espacio, no trasciende de alguna manera hacia la secretaría como tal, sino es un espacio más reducido de coordinación entre algunas carteras de Estado, las que van definiendo y van dando los pasos. En este caso ustedes conocieron, había una posición ya en el caso de la ministra Romo con respecto a la renuncia que debía darse por parte de la ex vicepresidenta, o ya sin ese cargo, pero ya la Secretaría como tal no llega, digamos así, ninguna articulación, porque es un tema que se decide en este espacio de articulación entre los ministerios y el presidente, por supuesto. ¿Qué lineamientos en todo caso llevaron al presidente a presentar una terna con 3 personajes sin actividad político-partidista en su hoja de vida? Yo creo que justamente eso, ¿no? La visión que tiene el señor presidente con respecto a la participación de los ciudadanos en la política pública y en los espacios de decisión. Hemos vivido un estado bastante politizado en los últimos años, bastante conflictivo entre las distintas fuerzas políticas, y seguramente cree que es el espacio necesario para oxigenar al gobierno a través de un ciudadano que no tenga esta carga política necesariamente. Ya el gobierno, por supuesto, está conformado por actores políticos, con una visión política, con una ideología en muchos de los casos definida, y creo que la visión del señor presidente era justamente que es necesario ampliar, también con una visión fresca, con una visión nueva, con una visión a lo mejor desde el sector privado, con respecto a lo que debe ser el trabajo del gobierno. Yo entendería, es esa la visión del señor presidente, sin que obviamente pueda identificar con precisión exactamente qué ha pasado por su cabeza y cuáles son sus deseos puntuales con respecto a esto. Esa es una atribución exclusiva de él, y él tiene la capacidad para así hacerlo. ¿Qué opina usted sobre lo expresado por los legisladores de el correísmo, sus ex compañeros de Alianza País, particularmente Juan Cristóbal Lloret, a quien le hemos escuchado, quien habla de que la terna presentada no es sino una continuación de esa transición hacia la derecha que busca el gobierno de Lenín Moreno, y que la terna es precisamente producto de un cabildeo de la derecha ecuatoriana? Bueno, es una posición de alguna manera definida y plenamente radical, la de la bancada de la Revolución Ciudadana. Ellos tienen una visión absolutamente crítica con respecto a todas las actuaciones del gobierno, sea el tema de la vicepresidenta, sea un proyecto de ley, sea la reorganización del Estado, sea una política pública. En todos los aspectos tienen una posición sumamente crítica. Por lo tanto, digamos, desde la perspectiva política se entiende que la labor de ellos es realizar oposición o hacer reposición y criticar justamente las decisiones del gobierno. Con respecto ya al planteamiento, si es que está girando o no a la derecha, como ha planteado él, me parece que hay un grupo bastante identificado de personas que al menos son de centro izquierda hacia la izquierda dentro del gobierno. El propio caso de la ministra Romo, el caso de Juan Sebastián Roldán, me parece que están plenamente identificados con el sector. Lo mismo el ex secretario Paul Granda. Es decir, me parece que el gobierno lo que está haciendo es tratando de consensuar posiciones y no definiendo nada más una línea política, ideológica extrema de alguna manera, Gustavo. ¿Cómo está la relación entre el Ejecutivo
y el legislativo, las dos más importantes funciones del Estado. Se comentaba, no es comentario nuestro, esto lo hemos leído en diversas fuentes, de que no tenía mayor ascendencia Paul Granda como secretario de la Política con la Asamblea. Y de hecho uno de los primeros anuncios que hizo la ministra Romo en sus nuevas funciones ya, en las cuales asume también lo que fue o es el accionar de la Secretaría de la Política, ha anunciado un diálogo con los distintos bloques de la Asamblea. Yo creo que ha sido una gestión bastante importante del exministro Granda, de Paul. Me parece que en los temas de fondo se ha conseguido efectivamente una articulación adecuada. Las leyes que fueron importantes para el país se lograron aprobar en su momento como debía ser o como era la intención desde el Ejecutivo. Los proyectos de ley enviados por él se han aprobado más o menos en los términos que se hubiese esperado. No hemos tenido unos votos que no permitan las grandes consecuciones que el gobierno quería. Y en el manejo puntual de temas, muchas de las veces que van ya a lo netamente o a lo puramente político, claro que la relación es difícil. Usted tiene 130 y más de actores sentados ahí con distintas visiones, obviamente, con distintas percepciones, con problemáticas personales inclusive y con aspiraciones personales también. Entonces el manejo, por supuesto que se convierte en complejo. Sin embargo, repito, hasta el momento me parece que fue un manejo dentro de todo relativamente exitoso. Hay que recordar que igual pasó con los secretarios de la política anterior, tuvieron pasos también relativamente en el mismo lapso de tiempo, porque justamente es una posición de desgaste. El tema de estar enfrentando todos los temas que le comenté al inicio de la entrevista genera, por supuesto, un desgaste y me parece más bien que se consiguió con relativo éxito. Espero que la ministra Romo podamos hacer lo mismo, sigamos trabajando en esto. La reunión con los bloques es constante, no es una novedad, digamos así, lo hacemos de manera constante, tratando de enfocar algunas necesidades. Repito, por ejemplo, recién conversábamos sobre la ley de comunicación, por citarle uno de los ejemplos que se están tratando en la Asamblea. ¿Hacia dónde va este diálogo propuesto públicamente que se daría en los próximos días con los bloques de la Asamblea? Bueno, generar una mejor articulación. Realmente, le voy a ser muy sincero, Gustavo, sobre este tema puntual no he podido conversar yo con María Paula, pero yo entiendo eso, obviamente, poner a disposición de la Asamblea como tal, como institución como tal, las atribuciones y funciones que tiene la Secretaría de la Política. Por definición, la Secretaría de Política es una generadora de diálogo y articulación entre el Ejecutivo y los distintos estamentos, en este caso la Asamblea como tal. Entonces yo entendería justamente que desde el afán, María Paula venía cumpliendo otro rol desde el interior, tendrá que empezar justamente a interiorizarse, a profundizar en los temas que están tratando cada uno de los bloques. Cada uno de los bloques ha presentado proyectos de ley, por ejemplo, con visiones muchas veces distintas de la misma problemática, la ley de tránsito, por ejemplo. Entonces es necesario poder generar este espacio de articulación entre cómo concibe el Ejecutivo, el señor presidente y los estamentos del Ejecutivo como tal, y los legisladores para poder afinar de alguna manera los proyectos de ley en beneficio del país. En el momento actual, doctor Ávila, ¿se articula de alguna manera desde el Ministerio de Gobierno e Información o más directamente se cabildea con los legisladores el voto sobre la terna? Va a haber siempre una conversación, las percepciones que hay. Les soy sincero, fue bastante espontánea y me parece bastante natural la reacción de la mayoría de bloques. Usted pudo ver que a los poquísimos minutos de anunciada la terna, de presentada la terna, ya hubo pronunciamientos desde varias bancadas del país. Va a ser natural esto, la ley permite que cualquiera de los tres sea electo, y en un estado de democracia como el que vivimos, pues los votos dentro de la Asamblea va a determinar quién de los tres podría ser el nuevo vicepresidente de la República. Coméntenos, usted ha señalado en 2 ocasiones de que se ha tratado desde la Secretaría de la Política la Ley Orgánica de Comunicación, que va llegando ya a un punto culminante. El próximo día lunes, entendemos, en la Asamblea se tendrá una segunda y definitiva sesión para aprobar el texto a ser presentado. ¿Qué es lo que se discutió a nivel político en la Secretaría de la Política sobre esta ley? Bueno, fue una discusión en realidad entre la Secretaría de la Política, algunos ministerios que tienen que ver, como la propia Secretaría de Comunicación del Estado, algunos otros ministros y efectivamente representantes de algunos bloques de la Asamblea para tratar, insisto, de afinar las visiones sobre algunos temas.
Por ejemplo, un tema sobre el que hay un gran consenso es la eliminación de la Supercom. Me parece que eso es un tema que va a contar con el apoyo en el nuevo proyecto de ley, la mayoría de asambleístas, de la mayoría de legisladores. Tal vez salvo los de Revolución Ciudadana serían los que tengan una perspectiva distinta, pero ese es un tema que, por ejemplo, me parece que existe bastante consenso. Al contrario, un tema que ha generado mucha polémica es el tema de la necesidad o no de un título profesional en el área de comunicación social para poder ejercer el periodismo. Ese es un tema, en cambio, que hay unos que tienen unas visiones, otros de otra visión distinta. En el caso del proponente, por ejemplo, de Jorge Corozo, él plantea la eliminación del título profesional. Entiendo, él tiene labores relacionadas a la comunicación sin justamente tener un título, y su percepción y su concepción sobre esto es aquella. Hay otros temas ya tal vez un poco más profundos sobre, por ejemplo, la eliminación de las normas deontológicas dentro de la ley de comunicación, que me parece que son aceptadas. La ley, aprendemos nosotros desde las aulas, manda, prohíbe o permite. Las normas deontológicas están más allá de la norma y son la razón de ser de la misma, y las normas tienen que reflejarse, las normas deontológicas, más no contenerlas. Entonces, ha ido por ahí la discusión con respecto a la ley de comunicación. Yo he podido estar en unos 2 o 3 momentos de discusión, no he estado tampoco en todas, pero más o menos en ese sentido ha ido la discusión, estimado Gustavo. ¿Considera usted que esta nueva ley de comunicación que se piensa aprobar en la Asamblea va a ser un tanto más simple, no tan compleja, no tan llena de normas, sobre todo de normas restrictivas a la comunicación en el país? Otro de los consensos que existe, Gustavo, es justamente simplificar la norma. Teníamos una norma de muchísimos artículos, lo que se ha pensado es simplificarla en gran medida, y algunas de las normas que no necesariamente tienen que estar o que no están relacionadas con la comunicación se podrían incorporar a otros cuerpos legales, temas de cultura, por ejemplo, los espacios de interculturalidad, que es una exigencia para los medios de comunicación, el tema del 1 por 1 también se ha discutido, y hay algunas normas entonces que no necesariamente van a constar en la ley, va a ser efectivamente un cuerpo bastante más sencillo, y algunas otras normas se incorporarán a otros cuerpos legales. Más o menos es la visión, digamos, habrá que ver qué pasa en el debate. Ya en su momento los legisladores son quienes tienen la palabra con respecto a esto, cumpliendo las atribuciones que les da la Constitución y la ley. Para finalizar, otro tema importante, doctor Ávila, usted señala que es parte de las funciones también de la Secretaría de la Política, hoy del Ministerio de Gobierno e Información, el dialogar con sectores sociales. Nuevamente hay preocupación en la ciudad de Cuenca por la posición oficial del Ministerio de Energía y Recursos Naturales, que no solamente habla, sino evidentemente impulsa los proyectos mineros en la provincia de La Suay. Y en esta semana, si usted abre su computador, cualquier persona lo puede hacer, va a encontrar en el repositorio de la página web del Ministerio toda una apología al estudio de factibilidad de Quimsacocha. Incluso se pone un cronograma que en el 2020 se consolidará ya este proyecto minero y la explotación minera empezará en el 2021. Explíquenos esta falta de sensibilidad del gobierno de Lenín Moreno con lo que ha sido una posición antiminera reiteradamente manifestada por la provincia de La Suay, tanto en el seno del Consejo Municipal, de su prefectura, es decir, en sus 2 principales GATS, no se diga de otros municipios o representaciones sociales más pequeñas, y sobre todo la posición que mantuvo La Suay con una votación de casi el 70% en la pregunta 4ª de la consulta popular que tocaba el tema de la minería. Hay que recordar, Gustavo, más bien que el señor presidente de la República, Lenín Moreno, fue muy amplio en cuanto a la recepción del criterio de la ciudad de Cuenca, de la provincia de La Suay en general, con respecto al tema minero. Usted recordará que desde el Consejo Cantonal, cuando venía cumpliendo yo funciones de concejal, se propuso justamente el tema de la consulta, y el presidente la asumió como tal y se ha puesto a consideración de los ecuatorianos. Me parece que esa es la gran línea general del gobierno. Por supuesto, uno de sus espacios de articulación o de operación es el Ministerio de Minas, y por su naturaleza seguramente es la concepción que tiene en torno a este tema. A mí me parece que hay otros criterios dentro del propio gabinete que tienen o que tenemos otra percepción del tema. Nosotros fundamentalmente perseguimos el cuidado de la naturaleza, del medio ambiente y por supuesto del agua. Y en el tema de Quimsacocha puntualmente me parece que es vital esa perspectiva. Me parece que hay alertas, por ejemplo, del PROMAS con respecto a la necesidad de cuidado del agua en este sector. Así lo hacemos saber, ese es nuestro enfoque desde ese punto de vista. Usted conoce por ventaja también, hay un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral de hace poquísimas
semanas, asimismo abriendo la computadora vamos a poder ver, que determina que la consulta sería un paso necesario seguramente en Quintacocha. Esa resolución tiene que acabar de consolidarse, más allá de ese criterio que ya fue dado por el Pleno del CNE, a través de un proceso seguramente de consulta. Entonces yo lo que aspiro es que la democracia que vivimos hoy en día, en la que los sectores, hay el respeto a las distintas funciones del Estado, permita justamente balancear y sobre todo priorizar el cuidado, en este caso, del medio ambiente y del agua, que es fundamental para la ciudad de Cuenca. Seguramente no escapa su conocimiento tampoco, doctor Ávila, de que hay pronunciamientos de sectores sociales aquí en Cuenca y en la provincia de la Suay que hablan de una injerencia del gobierno, de una persecución al juez Paul Serrano, quien dictaminó la sentencia de que se paralicen los trabajos en el otro proyecto minero que preocupa a la Suay, el de Río Blanco, y que se le persigue al juez intentando que se llegue a una sanción por parte del Consejo de la Judicatura con el propósito de fondo de descalificar su sentencia. Lo que tenemos que ratificar, Gustavo, y eso creo que debemos ser muy enfáticos, es en la autonomía de cada una de las funciones y el respeto a las competencias que tiene. El juez, en sus competencias y dentro del marco legal, ha resuelto una cosa. En lo personal conozco al juez Serrano, a Paul, y estoy completamente convencido que actuó en virtud de las convicciones que tiene formadas por la ley. Y espero que así se respete. Me parece que esa debe ser la línea del gobierno y me parece que ese ha sido. Seguramente no todos los actores de un determinado gobierno podrán compartir el mismo criterio, pero a mí me parece que desde la Presidencia de la República se ha marcado de manera muy clara el respeto a las distintas funciones y a las competencias que en virtud de la ley pide cada uno de ellos. En este caso, la función judicial ha determinado una sentencia que ya no puede ser, en este caso, perdónenme el término, movida o manejada o mutilada, o el término que usted quiera. Está, me parece, esa sentencia en firme, más allá de un proceso sancionatorio que el Consejo de la Judicatura le podría imponer. Eso no puede cambiar la realidad de lo que se determinó en la sentencia. Una pregunta final, doctor Ávila. No le vamos a pedir, por supuesto, a usted una opinión de carácter personal, pero la forma en que está configurada la lista para vicepresidente de la República sugiere, de acuerdo con la tradición política generalmente observada en Ecuador, de que se vote por el primero de la lista. ¿Podemos decir que el señor Sonnenholzner es el primer opcionado por parte del gobierno nacional, es decir, el candidato integrante de la lista que tendría la preferencia, o iría en este sentido la sugerencia desde la Presidencia de la República? Gustavo, me parece que es claro que cuando se envía una terna, siempre el primero de alguna manera ha tenido una valoración más importante, por decirlo de alguna manera, que los que vienen a continuación. En este caso, lo importante es que los tres tienen méritos suficientes, miembros de la ciudad, de la ciudadanía, de la sociedad civil como tal, con una determinada trayectoria, en algunos casos hasta similar entre ellos, y me parece que esta posibilidad permitiría que cualquiera de los tres cumpla los requisitos que el señor presidente pensó para la persona que va a estar en ese cargo. Entonces, la Asamblea determinará, si es que es el primero, entiendo yo, habrá la tranquilidad del señor presidente, pero de igual manera, si llega a ser la selección, el segundo o el tercero, pues habrán cumplido los requisitos que el señor presidente pensó para quien vaya a asumir estas funciones. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Gustavo, un placer siempre. Declaraciones del doctor Marco Andrés Ávila, subsecretario de la Política.